Un saludo muy especial a todos los que estaban esperando este curso sobre la nueva carta encíclica del Papa Francisco, llamada la Fratelli Tutti, inspirada en San Francisco de Asís. Pues bienvenidos a este curso que tendrá 4 presentaciones. Iniciamos hoy lunes y terminaremos el jueves, Dios mediante. Estaremos abordando panorámicamente todo el documento para que ustedes sepan qué es la carta que el Papa nos ha enviado, queridos hermanos. Lo primero es explicarle a algunos qué es una carta encíclica. ¿Qué es una encíclica? Y es una carta que el Papa manda a toda la feligresía católica y a los hombres de buena voluntad. Es una manifestación solemne del Papa para guiar a la Iglesia y educarla para aclarar temas sobre la fe o las costumbres de la Iglesia. Es una de las formas comunes del Papa pastorear la Iglesia. La pregunta es: ¿cuántas encíclicas tú conoces? ¿Cuántas te has llegado a leer? ¿Qué conocimiento tienes sobre la Iglesia? Es muy importante la doctrina de la Iglesia y es tan importante como la carta que el novio le manda a la novia antiguamente. Hoy en día son los mensajes de texto, los correos electrónicos, pero así es de importante la carta que el Papa nos envía. No son tantas las cartas que el Papa envía a la Iglesia. De hecho, esta es la tercera carta encíclica que el Papa nos envía a todos los católicos. La última había sido Laudato Si, 2015, 2016, no recuerdo bien, sobre el cuidado de la casa común. Ahora nuevamente nos envía el Papa una carta de un enfoque muy especial y es el bienestar social. El Papa se preocupa por el bienestar de la sociedad. Pues sin más preámbulos, queridos hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a ver de qué se trata la Fratelli Tutti, que traduce, este es un término que traduce que todos somos hermanos. Fratelli es hermano y tutti todos hermanos. Todos hermanos, frase inspirada en San Francisco de Asís. Dice el Papa Francisco: Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos. Fratelli Tutti, todos hermanos. Y ahí daba el mensaje San Francisco de Asís. Y dice el Papa que, retomando ese sentir de San Francisco de Asís, quiere guiar la Iglesia, orientar la Iglesia. ¿Por qué es importante que estudiemos esta carta? Porque es el sentir de la cabeza de la Iglesia. A veces el Papa está remando en una dirección y el resto de los cristianos, los católicos, en otra dirección, porque no conocemos el contenido del mensaje que el Papa nos manda. Antiguamente, en las guerras, en las batallas, el rey era el que daba las órdenes de cómo guiar la batalla. Por ejemplo, Urías muere porque el rey David manda la carta al capitán de la batalla para que ponga a Urías en frente de batalla. Las cartas son muy importantes. El Papa nos manda la orientación. En muchas ocasiones lo ha enviado, pero tenía el sentir en mi corazón que muchas personas no conocen lo que el Papa ha escrito, lo que el Papa nos ha enviado a decir, y por eso no remamos en la misma dirección y no hay comunión. Así que estudiar esta carta encíclica, dedicarle estas 4 horitas, será 1 hora diaria, será una gran oportunidad para estar en comunión con el Papa Francisco, para entender lo que él piensa y lo que quiere de la Iglesia. Y nosotros somos la Iglesia de Jesucristo. San Francisco declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuanto está lejos de él como el que está junto a él. San Francisco exhortó a todos los hermanos a amarse unos a otros.
el que está cerca, el que está lejos, el que está todo. Y a eso es que el Papa Francisco va a apuntar, es el mensaje que nos va a transmitir a través de esta carta encíclica. Vamos a abordar 2 capítulos diarios de la carta, es decir, que esta primera media hora estaré hablando del capítulo número 1, correspondiente a las sombras de un mundo cerrado, donde el Papa va a exponer la realidad del mundo actual en el cual nos desenvolvemos, y después abordaremos el capítulo 2, que es un extraño en el camino, un capítulo inspirado en la parábola del buen samaritano. Vamos entonces a introducir un poco. El Papa Francisco dice que le llamó mucho la atención la actitud de San Francisco como evangelizador sin fronteras. Para San Francisco no existían las fronteras, al punto de que en una ocasión San Francisco de Asís fue a visitar al sultán Malik Kalim en Egipto. Era una época de guerras entre católicos y lo que se llamaban las cruzadas, y San Francisco de Asís fue a ver si lograba establecer un tiempo de paz para que no siguieran muriendo hermanos de un bando y de otro. Y efectivamente logró por un tiempo, con su estilo, con su forma de hablar, convenció al sultán de que la guerra no era el camino, y por lo menos pues por esa época la guerra menguó en gran medida. Dice el Papa Francisco que, inspirado en esa actitud de San Francisco, que no conocía fronteras, sino que entendía que aunque ese era un egipcio y era un sultán y tenía otras creencias, para San Francisco era un hermano porque salimos de las mismas manos de Dios. Y eso es lo que el Papa Francisco nos quiere recordar en esta carta encíclica, que todos somos hermanos, fratelli tutti, todos hermanos, no importa que sea musulmán, no importa que sea un hindú, no importa que pertenezca a otra raza, a otra religión, es mi hermano. Y dice el Papa Francisco, hasta que no entendamos eso, el mundo se va a estar destruyendo y cayendo a pedazos. Mientras que no asumamos ese fratelli tutti que Francisco de Asís le dijo a sus hermanos por ahí en el año 1200, no vamos a lograr avanzar y progresar en este mundo. El anhelo del Papa Francisco, entonces, es un deseo mundial de hermandad, que se establezca la cultura de la hermandad mundial. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. El Papa invita al mundo entero a que soñemos juntos. Yo hoy los quiero invitar a soñar juntos y a encontrar en la carta del Papa Francisco, la carta de navegación, como auténtica iglesia, como auténticos seres humanos, donde todos somos hermanos. Vamos entonces al capítulo 1, esa era un poco la introducción. Vamos a hablar durante este primer momento sobre las sombras que envuelven el mundo, sobre la realidad actual, a partir de la cual vamos a reflexionar, realidad que nos desafía a transformarla. ¿Con qué? Con el anuncio del Evangelio que nos ha llegado a través de nuestro Señor Jesucristo. Las sombras de un mundo cerrado, se llama este capítulo, donde hay tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Vamos a ver cuáles son esos factores que no favorecen la unidad universal. Y voy a ir diciendo los títulos y desarrollo el título. Olvidaba decirles que pueden descargar de internet. Yo lo descargué de internet, todavía no fui a la librería porque esto se inauguró ayer. Esto es un trabajo contrarreloj que estamos haciendo. Ayer se inauguró la Fratelli Tutti y ya hoy estamos haciendo un curso sobre ella. Pueden descargarla de internet, de la página oficial del Vaticano, que se llama vatican.val.
ahí lo buscan en el Google y allí sencillamente les va a aparecer la Fratelli Tutti y la pueden descargar en sus dispositivos móviles, en sus computadoras. Tiene numerales, yo voy a ir citando los numerales porque no puedo citar páginas porque dependiendo de la impresión que se haga pues va a variar la página, pero el numeral va a ser el mismo. En el numeral 10 entonces empieza un título que se llama Sueños que se rompen en pedazos. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos. Con este título el Papa introduce el sueño de la Unión Europea. La Unión Europea, después de las guerras mundiales, se unió y dijo, tenemos es que estar en paz y ser una fuerza unida, porque miren cómo Hitler casi acaba con todos nosotros e iba a dominar Europa. Entonces la Unión hizo la fuerza, se unificó estos países de la Unión Europea, pero dice el Papa, esos sueños que se nos vendieron se han ido quedando en meros sueños porque no se concretaron, porque no se hicieron realidad. Latinoamérica también soñó con ese mismo sueño, la época del Che Guevara, la época incluso de Chávez, épocas muy recientes, la época de Fidel Castro. Era unificar todo el continente latinoamericano con el fin de que unidos seríamos más fuertes, pero esa era una unidad falsa, vendida bajo el intento de dominio de unos pocos y que las naciones entregaran su poder al dominio de unos pocos, un famoso socialismo donde todos íbamos a ser iguales, pero miren en qué desemboca estos socialismos desenfocados, como es el caso de Cuba y Venezuela. Entonces el Papa dice, una cruda realidad es que los sueños se rompen en pedazos, esos sueños que nos han vendido de unidad no se logran si no es a la luz de el amor de Dios y la palabra de Jesucristo. No son los hombres los que van a unificar, es una persona concreta la que va a unificar el mundo y es Jesucristo el Señor a través de el mandamiento del amor. Otro título que el Papa introduce es el fin de la conciencia histórica. Todos estos títulos hablan de la realidad de degradación que el mundo entero está viviendo y en el cual nosotros nos movemos y desenvolvemos. Entonces lo primero es un mundo que en ese sueño de unidad ha quedado fracasado y la pandemia, el COVID-19 lo ha demostrado. Mucha globalización, pero cada quien por su lado, China por su lado, Estados Unidos por su lado, la Unión Europea por su lado, la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud por su lado, no hubo quien unificara porque se buscan intereses particulares. Dice el Papa, la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Cerca porque uno por el internet está comunicado con la China, con otros países, pero esto no nos ha hecho más humanos y la prueba es que cada quien por su lado, en plena pandemia, no ha habido unidad para combatir este virus. Prueba de que falta el Evangelio que nos hace más humanos. El fin de la conciencia histórica, otro título ubicado en el numeral 13 de la Fratelli Tutti. ¿Qué es el fin de la conciencia histórica? En este título el Papa explica cómo tenemos una sociedad joven que ha olvidado lo histórico, no tiene conciencia histórica de guerras mundiales, del pasado, de esas realidades que se han de tener en cuenta para dar pasos en el presente. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Entre los detalles que resalta el Papa Francisco es que vivimos en una sociedad del consumo, del inmediato, y los jóvenes no están valorando el conocimiento previo que han hecho nuestros abuelos. Y dice el Papa, ¿cómo vamos a escuchar al abuelo, al que tiene la sabiduría, si lo recluimos en
en un lugar para envejecientes, o en el peor de los casos le inyectamos una inyección letal porque este abuelo sencillamente no puede vivir con nosotros. Dice el Papa, esta cultura, este mundo actual nos está robando la conciencia histórica, porque no hay ese engranaje, esa transmisión de abuelos a nietos, de padres a hijos, de la cultura y de las raíces, de lo auténtico de cada país, de cada nación. Eso se ha ido perdiendo. Otra realidad es otro título en el numeral 15, sin un proyecto para todos. Vivimos en un mundo donde no hay un proyecto común para lograr, digamos que todos los países luchemos para aportar hacia la salud, para aportar hacia el desarrollo y la educación, el bienestar de todos. No hay un proyecto común por el cual todos trabajemos. Supongamos una familia donde cada uno tiene un proyecto diferente, pero no hay un proyecto que los une como familia. Excúsenme que de pronto ponga el ejemplo de lo que estamos trabajando en casa. Hasta principios del año, pues básicamente yo había estado trabajando en estos medios de las redes sociales, había estado trabajando de alguna forma solo. Tal vez detrás de cámaras un poco estaba ahí mi familia, pero no realmente empoderados trabajando juntos. A raíz de la pandemia, ustedes se dieron cuenta que empezamos a trabajar más en familia en estos medios digitales, al punto que hasta fuimos noticia para así prensa, diciendo familia youtuber, decía el video de ellos. ¿Por qué? Porque encontramos la necesidad de unirnos y trabajar por un proyecto común. Y fíjense cómo hemos avanzado y crecido, y cómo Jorge ha aportado, el padre Andrés ha aportado, mi papá, mi hermana, y cada uno está trabajando como hormiguita por un proyecto común, y es llevarles el evangelio a ustedes. Y esto nos ha hecho crecer sobremanera. En esta época de la pandemia, la evangelización en mi familia no se ha duplicado ni triplicado, no sé el cuánto por ciento creció la evangelización. ¿Por qué? Porque hay un proyecto común. Entonces el Papa advierte de que no hay un proyecto común para el mundo entero, cada quien por su lado, cada país por su lado, cada quien con unos intereses diferentes. El señor presidente de Venezuela con un proyecto muy personal y egoísta, el presidente de Cuba con otro proyecto, el de Estados Unidos con otro proyecto. Somos la casa común, una familia, el mundo entero somos una familia, la familia de Dios, pero cada quien por su lado. Entonces, esa es otra realidad que embarga el mundo y que lo hace vulnerable. La política ya no es así una discusión sana sobre los proyectos a largo plazo, sino qué tajada puedo sacar yo en mi gobierno. Esa es la mentalidad de un político. No cómo hago avanzar este país y sacarlo adelante, sino cómo lo logro exprimir y sacar provecho para mí durante mi periodo de gobierno, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir. Hoy la política, hoy en ese mundo de los gobiernos, vencer no es obtener la mayor cantidad de votos y las mejores propuestas, sino destruir al otro. Los políticos se destruyen unos a otros, y eso lo vemos acá en Colombia y en nuestros países, como ese es el estilo, y eso lo está denunciando el Papa Francisco. Ese es el mal que está haciendo gran daño al mundo entero. Vivimos en el descarte mundial, dice el Papa Francisco. Es una palabra que él ha acuñado desde hace varios años en su pontificado. ¿Y qué es el descarte? Gente descartada en el mundo. Los niños no nacidos en el vientre materno, como no producen, como todavía no tienen una injerencia en el mundo, entonces hay que descartarlos. Si hay que matarlos, se matan, no hay problema. Entran en ese descarte mundial. Los ancianos ya no produce, ya no se vale por sí solo. Es mejor descartarlo y aprobar una ley donde les podamos aplicar la eutanasia. Y así dice el Papa, hay mucha gente que ha entrado en esta
en esta dinámica del descarte, que entran dentro de un grupo que al mundo no le sirve porque no está aportando, y como esta es una sociedad del consumo, si usted no produce o no consume, usted no sirve, usted está descartado. Y dice el Papa, grave error, grave error. La falta de hijos provoca un envejecimiento de las poblaciones. Con esto indica que en esta sociedad del descarte se está descartando al niño por nacer, o incluso desde antes de ser concebido. No vamos a tener hijos. Y son sociedades que se envejecen, son sociedades que no van a progresar, como Europa, que es una población envejeciente, sin gente joven, sin mano fuerte que sostenga una nación. Son esas realidades que el Papa Francisco va exponiéndonos en su carta encíclica. Me llamó mucho la atención esta frase del Papa: las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados para siempre. Con esto hace ver el Papa Francisco que no nos creamos la mentira de que estamos en un tiempo de mucho progreso, porque mientras haya racismo, mientras haya maltrato, mientras se agreda la dignidad de la persona humana, no hay progreso. Lo que hay es un gran retroceso. Mientras vivamos en reglas económicas que resultaron eficaces para crecer y los países tener más dinero, pero eso no representa el progreso, porque siguen habiendo pobres, cada vez menos ricos y cada vez más pobres. También hablamos de los derechos humanos, no suficientemente universales. Dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti que vivimos en una época donde los derechos humanos no son universales. Es decir, que los derechos humanos fueron declarados hace ya muchos años, después de las guerras mundiales, pero estos derechos son para el que tiene dinero, para el que tiene cierto nivel económico, para el que tiene cierto conocimiento para hacer valer sus derechos, pero que no es algo universal, que llevamos más de 50 años con los derechos humanos, pero realmente todos los días, en algún lugar del mundo, en muchos lugares del mundo, se están violentando los derechos humanos, se están vulnerando. Y dice el Papa, no son derechos iguales para todos. No todo el mundo tiene el derecho a la salud de igual forma, aunque haya nacido en el mismo país, pero depende de dónde proviene, depende de ciertas condiciones sociales. Esos derechos le aplican o no le aplican. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Dice el Papa que los países progresarán en la medida en que a cada quien le garanticemos sus derechos, el cumplimiento de sus derechos. Se dice también en esta reflexión que el ser humano es tratado como un medio y no como un fin. Es decir, la persona se ve como un medio. A ver, lo contrato porque con esta persona que la ponga a trabajar en mi empresa voy a tener más dinero. Es decir, la persona es un fin, es un medio para yo conseguir dinero, pero no es un fin en sí mismo, que es hijo de Dios, que es digno, que es mi hermano y que le debo dar empleo para que sustente su familia, para que esa persona sea feliz. Es muy diferente la visión, dice el Papa. En esa medida es que el ser humano está siendo vulnerado. Fíjense cómo el Papa va haciendo una exposición de la cruda realidad que envuelve el mundo entero.
Otro título encontrado, otro subtítulo en el numeral 25 de la carta, se llama Conflicto y Miedo. Y en este apartado el Papa habla de una época donde no estamos en una guerra mundial declarada como para 1915 o para los 40, época de guerra mundial, sino que vivimos guerras mundiales por etapas, donde en Siria con Gaddafi había una guerra, donde en Venezuela hay una guerra, pero es por etapas, una guerra sectorizada, pero en estado permanente de guerra está el mundo, y cuando no es en un lado, es en el otro. Vivimos en medio de ese conflicto, y se ha hecho del conflicto un medio para sustentación económica. Digamos, Estados Unidos hoy tiene mucho dinero y es un poder económico. Y ustedes saben a costa de que Estados Unidos produjo las armas y prestó el dinero para que Europa peleara la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es una cruda realidad, pero es así. Es así como se ha hecho el imperio americano. ¿Será eso lo justo? Dice el Papa Francisco. ¿Será esto lo que Dios quiere del mundo de hoy? Que construyamos imperios a costa del dolor ajeno. No es ese el llamado. Y ahí es donde Él nos llama a abrir los ojos y a leer esta realidad y a mirar a ver con mi vida, con mi familia, con mi nación, con mi cultura, cómo puedo transformar este mundo en el cual estamos todos envueltos. Dice el Papa, en este ambiente hostil de guerras sectorizadas, muchos levantan muros para protegerse de los otros, pero cualquiera que levanta un muro, quien construye un muro, termina siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido. Por eso vive sin horizontes. Con esto el Papa denuncia la falta de alteridad, de la necesidad del otro. Como el mundo es tan conflictivo, entonces yo levanto mis muros, yo me encierro en mi mundo y ya no participo para no verme vulnerado. Pero dice el Papa, termina siendo esclavo porque te falta la alteridad, el otro, porque somos seres complementarios. Dijo Dios en el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Hoy la cultura de la globalización nos está diciendo que cada uno solo puede progresar y ofrecer ofrecer su producto para este mundo consumista sin necesidad de entrar en esa interacción directa, sino por medios, por redes, por lo que el mundo globalizado nos está ofreciendo, olvidando lo más importante, que es la relacionalidad, lo que identifica de por sí al ser humano. El numeral 29, otro título, globalización y progreso sin un rumbo común. Cuando no tenemos el rumbo común, aunque el mundo sea una aldea global, como se le llama en este proceso de globalización, donde cada quien puede llevar sus productos de su país a otro y recibir de allá y tener comunicación, un mundo interconectado, un mundo globalizado, pero donde hay un progreso sin rumbo. Estados Unidos, mucho dinero, mucho progreso. La China, el Japón, mucho progreso. Países europeos, mucho progreso, pero sin rumbo. ¿A dónde vamos con todo el dinero que hicimos? Fíjense cómo, por ejemplo, creo que era Italia o España, había negociado un cargamento de implementación de bioseguridad para sus hospitales en plena pandemia, y ya estaban a punto de subir estos contenedores a los aviones para llevarlos donde estaba muriendo la gente en cantidades, y llega a Estados Unidos y dice, pago 3 veces más. ¿Y qué hace la compañía vendedora?
inmediatamente para Estados Unidos. Se van estos implementos de primera necesidad que ya llevaban semanas esperándolos, pero entonces me están pagando 3 veces más, entonces lo estoy vendiendo. Entonces hay un progreso económico, pero sin rumbo, donde la dignidad de la persona, donde el bienestar del otro no me importa, con tal de que yo esté bien, pues entonces voy caminando, pero al final no hay unidad, no llevamos un rumbo común. Imaginemos un mundo ideal donde frente a esta pandemia la OMS, la China, el Japón, Estados Unidos, las potencias mundiales se hubieran puesto de acuerdo, se hubieran sentado en una mesa y dicho, vamos a trabajar juntos para vencer esta pandemia, yo les aseguro que las cosas serían muy diferentes, pero no se ha hecho así, cada quien por su lado, y eso es lo que el Papa está denunciando. Un progreso sin un rumbo común, sin algo que nos ayude comúnmente a todos, sino que cada quien progresa por su lado. Y entonces el progreso de uno se convierte en la gran tragedia del otro. Mientras hay uno que está floreciendo, el otro está viéndose vulnerado. Las pandemias y otros flagelos de la historia. Esto es el numeral 32. El Papa habla de las pandemias y otros flagelos de la historia como una realidad que nos embarga, pero que nos hace sentar cabeza, decimos en Colombia, nos hace poner los pies en la tierra. Dice el Papa, esta pandemia despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica al otro. Antes decíamos, por allá en la China están atravesando un virus. Bueno, pues que se defiendan como puedan. Pero nos hemos dado cuenta de que no podemos decir así, que una pandemia, que un virus que está afectando a la China enseguida nos puede afectar a nosotros. Dice el Papa, tenemos que aprender de las pandemias y de estos flagelos de la historia, que somos una sola comunidad y que el mal del uno me afecta también a mí, es decir, aprender a pensar en comunidad, aprender a pensar como una familia, como la familia de Dios. Sin dignidad humana en las fronteras. El Papa en su pontificado ha estado trabajando muy fuerte el tema de los migrantes y cómo a veces no hay dignidad en las fronteras. Con tal de evitar a toda costa la llegada de migrantes, se desencarna del corazón, del sentir de una nación, la dignidad humana del que está del otro lado del muro, del que quiere venir a buscar unas mejores condiciones, dice el Papa. Ese es el mundo, un mundo sin dignidad humana en las fronteras, donde en las fronteras se vulnera la dignidad. ¿Cuántos hombres y mujeres tras de que pagan el dinero para cruzar ilegalmente, supongamos a Estados Unidos, luego son objeto de trata de personas, de violaciones y de muerte por ese camino? La dignidad humana vulnerada en las fronteras. Otra realidad que envuelve el mundo, dice el Papa, es la ilusión de la comunicación. Nos han hecho creer que estamos muy comunicados porque todos tenemos en tiempo real en una pantalla del dispositivo móvil a una persona que está del otro lado del mundo, donde al otro lado del mundo ya es el día siguiente y nos emocionamos con eso. Y dice el Papa Francisco, es un espejismo, ilusión de la comunicación, el mundo, la época de las comunicaciones, mentira, farsa. ¿Por qué? Porque vive la persona ensimismada en un dispositivo electrónico y no tiene comunicación con su papá, su mamá, que lo divide solo una pared en el otro cuarto. Es una mentira lo de las comunicaciones. En un mundo tan comunicado, ¿cómo es posible que la China se quedó callada con el tema del virus, calladitos con lo del virus? Y si se hubiera compartido la información a tiempo, se hubiera manejado mejor, incluso no se hubiera dejado salir de la China este virus.
Pero como no hay comunicación auténtica, donde lo que hay es la búsqueda de intereses personales, pues ahí está el saldo con los resultados que tenemos. No caigamos en la ilusión de que estamos muy comunicados. Si yo no he hecho esa reflexión, ¿cómo es mi comunicación con mi esposo, con mi esposa? Se ha limitado a un chat, a un mensaje de que ponga las cosas en la nevera, sáqueme la carne para cuando yo llegue, sáquela del congelador. Eso es comunicación, dice el Papa. ¿Será auténtica comunicación? Atentos, cuidado a la ilusión de la comunicación, pero falsa comunicación. Agresividad sin pudor. Otra realidad que envuelve el mundo en esta línea de las redes sociales y la comunicación es que, dice el Papa anteriormente, alguien tenía pudor para decirle al otro, para denigrar del otro de frente, porque no había forma de escribir un chat o hacer un trino a través de las redes sociales. Pero hoy en día cualquiera va diciendo lo que sea del otro, y ya como que ese mundo digital, como tiene el engaño de que es algo digital, que no es tan personal, sino que hay una pantalla, entonces puedo agredir y dañar al otro. Ese es el mundo, un mundo que no tiene pudor para la agresividad, que agrede fácilmente a la otra persona sin pensar cómo se siente, sin saber que detrás de ese nombre, de un perfil de Facebook, hay una persona que está siendo herida y dañada por mi comentario que estoy haciendo. Y es muy común. ¿Y cuántos católicos no habremos caído en eso, en comentarios agresivos a través de las telecomunicaciones? Vivimos en un mundo con información sin sabiduría. Esto es el numeral 47. ¿Qué es un mundo con información sin sabiduría? Nunca había habido tanta información disponible. Noticieros, cada día hay más noticieros, cada día hay más escritos, cada día usted encuentra más redes sociales donde hay noticias y comunicación. Pero es información sin sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es lo que hace al hombre capaz de disfrutar el don de la vida. Es lo que hace al hombre capaz de reconocerse hijo de Dios, es decir, teme a Dios y se siente miembro de una sola familia. Esa es la sabiduría, el arte y el amor a la vida según los designios de Dios. Hoy hay mucha información, pero no gente sabia. Hay gente que conoce, que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría. Vivimos en un mundo de muchos conocimientos, pero en un mundo sabio. Fíjense cómo una pandemia nos tiene temblando, supuestamente en una época tan desarrollada, en una época tan avanzada como en la época que estamos viviendo. Otra denuncia que hace el Papa es que vivimos en un mundo de sometimientos y autodesprecios. Esto haciendo alusión a las personas que vivimos en países menos favorecidos, en vías al desarrollo, donde se nos ha sembrado una mentalidad de que tenemos que estar sometidos, que Colombia, que Nicaragua, que Venezuela, tenemos que estar sometidos a los más poderosos, a los americanos, a los europeos, a Rusia, a los poderosos, y se nos ha vendido eso, sembrando en nosotros la mentalidad de la desesperanza. Ya nos tocó vivir así, esa es la realidad, y ya no soñar, vivimos sometidos y autodespreciados. He estado en algunos países donde se desprecia lo propio, donde lo bueno es el sueño americano. Y ahí incluyo mentalidad colombiana también, porque, en fin, Latinoamérica, el cono sur del continente,
hay un gran sector de la población que sueña con irse a Estados Unidos. En alguna época era el sueño de irse a Europa, ahora no está tan común, pero también de irse a un país más desarrollado. Y entonces se piensa que ese es un ideal y se desprecia lo propio, se desprecian las raíces, se desprecia la nación. Dice el Papa Francisco, palabras textuales: esta nostalgia superficial y triste que lleva a copiar y a comprar en lugar de crear. Hay que copiar lo que hacen en Estados Unidos, hay que comprar lo que hacen allá, pero aquí no somos capaces de crear, acá no somos capaces de hacer. Y esto da espacio a una autoestima nacional muy baja. ¿Cómo estimas tu país? Eres el que ha dicho, no, es que en México las cosas son aquí, en cambio acá en Estados Unidos sí. Eres el dominicano que dice, no, es que en República Dominicana allá se hace lo que sea, allá la gente es ignorante, en cambio acá en Estados Unidos sí hay que cumplir, acá sí las leyes se cumplen. Eres ese que ha calificado muy bien a los países potencia y despreciado tu país. Dice el Papa Francisco, grave error y grave pecado, porque fue la tierra que Dios te dio en promesa y tú la estás despreciando porque te has dejado contagiar de una mentalidad globalizada donde lo bueno es lo del otro y no lo mío, lo propio, lo que Dios me dio. Debo valorar más mi país, debo valorar más mi nación. Dice el Papa, pero bueno, no todo puede ser negativo. Hay esperanza, queridos hermanos, cerrando este primer capítulo, hay esperanza. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje. En medio reaccionaron donando incluso su vida. Y ahí el Papa hace referencia a los médicos, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, a la gente encargada de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, religiosas que comprendieron que nadie se salva solos. Sí, hermanos, todo no puede ser una realidad negativa y esto es lo que el Papa quiere poner de manifiesto. Dice, no puedo tapar el sol con un dedo, no puedo negar la realidad de un mundo que está enfermo y nos ha expuesto a grandes rasgos a través de este primer capítulo la realidad actual, pero dice, bueno, vamos ahora a sembrarle esperanza a esta realidad, a esta lectura del mundo que está haciendo el Papa, y es todas las cosas positivas que la pandemia ha suscitado, cómo hay gente buena, cómo hay gente todavía como tú dispuesta a aprender, a escuchar la voz del Papa, a escuchar la voz de Dios que nos está llamando a una experiencia nueva, a una vida nueva. Pues vámonos al segundo capítulo, queridos hermanos, para que podamos avanzar en el conocimiento de esta carta encíclica que se llama, a ver, ¿cómo es que se llama? Fratelli Tutti. Todos somos fratellos, todos somos hermanos. El segundo capítulo se llama Un extraño en el camino. Ya les advertí que es una reflexión sobre la parábola del buen samaritano. Dice el Papa, todo el capítulo anterior, bueno, es una descripción de la realidad actual, pero esas tristezas y esas angustias de los hombres de nuestro tiempo son a la vez gozos y esperanzas. Tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre su eco en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Es decir, que el Papa plantea esas realidades no como la desesperanza, qué trágico como está el mundo, sino como una oportunidad como la que tuvo el sacerdote, el levita y el buen samaritano. Los tres pasaron por el lado del que estaba medio muerto, apaleado al borde del camino, y tuvieron ambos la oportunidad de ayudar a ese prójimo. Sin embargo, solo uno, el samaritano, aprovechó la oportunidad. Dice el Papa Francisco, el mundo enfermo es ese hombre medio muerto al borde del camino. Ese mundo que el Papa acaba de escribir es el mundo que tú y yo estamos llamados
a levantar, a montar en nuestra cabalgadura, a ponerlo en un lugar seguro, a llevarlo con el posadero y encargarlo para que lo cuide mientras nosotros seguimos también en otras misiones, cada quien hacer su parte. Pues creo que sobra leer la parábola entera. El Papa la escribe, la transcribe completa para iniciar el capítulo 2, pero todos conocemos la parábola, que en el camino que lleva de Jerusalén a Jericó había un hombre medio muerto al borde del camino, que unos salteadores le habían robado y le habían dejado medio muerto. Pasa el sacerdote y da un rodeo, pasa el levita y dice pobre hombre, y al final pasa un samaritano, y de ese que no se espera mucho porque es samaritano, porque su fe se ha contaminado con falsas deidades, ese es el que al fin auxilia al hombre. Y entonces Jesús a través de esa parábola pues exhorta al amor fraterno, ayudar al otro, ayudar al necesitado, y es la reflexión que el Papa va a desarrollar en este capítulo 2 de la Fratelli Tutti, llamado Un extraño en el camino. ¿Cuál es el trasfondo? Dice el Papa Francisco, el trasfondo en el numeral 57. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, es decir, el libro del Génesis, está ese trasfondo. La Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros, cuando Caín mata a su hermano Abel. Ese es el trasfondo que deja entrever la parábola. Es un gran desafío, las relaciones entre nosotros. ¿Cómo me relaciono con la otra persona, con el prójimo? ¿Con una actitud de misericordia o con una actitud despótica que justifica el no ayudar en determinadas leyes que se han creado en torno a los intereses personales? La pregunta era, ¿dónde está tu hermano? La pregunta de Dios a Caín, y él dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? A mí no me pregunte por él. Esto nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. Ese es el llamado, ese es el trasfondo. El cuidado del hermano, la relación con el hermano. Existe un solo creador, dice el Papa Francisco, citando el libro de Job y citando también a San Ireneo. No podemos suponer un creador para uno y otro creador para el otro. El mismo creador del musulmán, del hindú, del cristiano, es el mismo Dios verdadero. Tenemos a un solo Padre. Entonces hay una sola verdad, y la verdad es el amor por la otra persona, el amor por el que está necesitando de mí. En las tradiciones judías, el prójimo era la persona cercana, el familiar. Por eso en la parábola de este buen samaritano, pregunta el letrado, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le va a contar quién es el prójimo, porque en la mentalidad judía el prójimo eran los judíos. O sea, un samaritano no era prójimo, un samaritano era enemigo, porque el samaritano se había dejado contaminar en su fe por otras mentalidades, por cultos a dioses extranjeros, y por tanto, como pensaba diferente, ya no era prójimo. Con ese no había que practicar la misericordia y la caridad. Entonces Jesús dice esta parábola a propósito de ampliar el horizonte del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Y que no se caiga en la literalidad, dice Jesús a través de la parábola, y lo enfatiza el Papa Francisco. No puede ser la literalidad, porque en la literalidad prójimo significa próximo, es decir,
el que está junto a mí, el que vive conmigo. Y al fin y al cabo, amar y servirle al que vive conmigo es fácil, a mi papá, a mi mamá, al vecino. Bueno, a la final pues yo decidí vivir con esas personas y cuando uno quiera me puedo ir a vivir con otros y elegir con quién vivo. Pues servirle y amar a esas personas puede resultar fácil, pero eso es literalidad. Prójimo, en la parábola del buen samaritano, prójimo es el que necesita de mí. Ese es el prójimo. Prójimo no es solo el que esté cerca. Prójimo es el que necesita de mi misericordia. El miserable. Él es el que necesita mi misericordia. Esa persona que está en la miseria. El que vive miserablemente, el que está en la miseria, es el que necesita mi misericordia. Misericordia significa sentir al miserable en mi corazón, conmover mi corazón por el que está en la miseria, el que vive mal, el que la está pasando mal, ese que está tirado al borde del camino. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todo viviente. Dice el salmista, la misericordia del Señor llena toda la tierra. Y a esto es que nos llama Jesús con esa parábola del buen samaritano. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Lucas 6:36. El llamado a la misericordia. En este mundo donde hay tanta realidad enferma, no podemos quedarnos cruzados de brazos diciendo, no puedo hacer nada por eso. ¿Qué pasaba en la parábola del buen samaritano? El sacerdote y el levita no ayudaron. Tenían sus razones, posiblemente porque se iban a contaminar con sangre y entonces luego no podrían ir al templo por un tiempo a ofrecer el culto a Dios. Tenían ciertas razones para no ayudar, pero eran leyes humanas, eran excusas, porque la dignidad del ser humano está por encima de cualquier ley humana que se haya creado, aunque sean leyes en torno a la fe, como la que habían creado ellos, que no se podía tocar sangre ni a un muerto porque quedaban contaminados. El samaritano no tuvo esos reparos y ayudó. En esto el Papa nos está exhortando para que entendamos que el camino para devolverle la esperanza al mundo enfermo que estamos viendo es desapegarnos de esos legalismos actuales, de esas leyes humanas que se han convertido en las principales cadenas de la dignidad humana. Dios nos llama a amar al prójimo, a servir a ese que nos necesita. En el numeral 63 de la carta, el Papa introduce un título que llama El abandonado. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común. Tenían en el corazón era el amor por sus metas, sus progresos, por su rol social, ser sacerdote, ser levita. Era una persona destacada y reconocida. Pues, dice el Papa, en ese contexto, el buen samaritano le dio sobre todo al hombre tirado al borde del camino su tiempo. Y con esto dice el Papa, a veces lo que necesitamos para darle al otro no es dinero, sino nuestra persona, nuestro tiempo. Lo que el otro necesita es que yo lo escuche, que yo le dedique un tiempecito. A veces hemos hecho manifestaciones en Colombia para defender derechos comunes y usted mejor se queda en casa y no le dedique ese tiempo. No le implicaba dinero, le implicaba un poco de tiempo.
A veces lo que el ser humano, este mundo descompuesto, necesita es que yo le dedique un poco de mi tiempo, que yo me siente acá y dedique pues unas horas a leer el documento y luego otras a transmitir a través del internet este conocimiento. Tiempo que para usted tal vez resulta muy valioso. Gracias, Padre, por lo que hace, gracias por las enseñanzas, pero necesita uno que salir del ensimismamiento y quererle donar tiempo al mundo. Dice el Papa, el buen samaritano lo que principalmente le dio al hombre fue tiempo. Los otros tal vez iban muy rápido para ir a hacer su oración al templo, pero el buen samaritano prescindió un poco de su tiempo y se lo dio al hombre que lo necesitabas. Y dice el Papa, ¿con quién te identificas? Es una pregunta cruda. ¿Con los asaltantes? ¿Con el hombre tirado al borde del camino? ¿Con el sacerdote? ¿Con el levita o con el buen samaritano? ¿Con quién te identificas? ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás. Hoy en día la gente vive en apartamentos y a mí me importa llegar a mi apartamento y los otros, cada quien por su lado. Yo no sé quién vive ahí en la puerta del frente, que son 2 metros de una puerta a la otra, o un apartamento al frente del otro, y no, yo realmente me desentiendo. Allá gritan, allá lloran, no sé, allá cada quien. Es una tentación a desentendernos. Pobre hombre, bueno, dejémoslo ahí tirado, yo sigo en mi camino. ¿Con quién me identifico? Y dice el Papa, nos acostumbramos a mirar para el otro lado. Cuando veo allá una realidad de miseria, mejor cambio la mirada para otro lado para que mi conciencia no me esté fustigando el no haber ayudado. Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor. Y una sociedad que se construye a espaldas del dolor no progresa, porque progreso es todo aquello que dignifica la sociedad humana. No digas que progresas porque compraste casa, porque tienes dinero ahorrado, porque pudiste viajar. Eso no es progreso. Si hay personas sufriendo, si hay personas a quienes nos has ayudado, lo que has hecho es retroceder porque has dado espalda al dolor humano cuando Dios nos ha enviado es a amar al prójimo, amar a la otra persona, ayudar al que está cerca a nosotros. Una historia que se repite, dice el Papa Francisco en el numeral 69. Esta historia se repite cada vez que salimos a la calle, cada vez que vemos la tele, cada vez que vemos el sufrimiento humano y decimos, bueno, yo tengo comida, yo tengo casa, no tengo familiar en la cárcel, no, yo estoy tranquilo. Gracias, Dios mío, porque a mí no me ha pasado lo que a esas otras personas. Dice el Papa, qué triste decirlo, pero esa parábola del buen samaritano vuelve y se repite. Usted volvió y pasó de largo. Esto me llamó mucho la atención, dice el Papa. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si entendemos la mirada de la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo del herido, algo del asaltante, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Lo que hay es que discernir qué parte hay de mí del asaltante, que le ha robado al otro, que lo ha dejado medio muerto al borde del camino, porque habló tan mal de él que lo dejó tirado y vuelto nada, porque falté a la caridad. ¿Qué parte hay de mí del sacerdote que justifica? Ejemplo, en el semáforo la persona va a pedir algo y le dice uno sube la ventanilla y dice, eso es para consumir droga, le dice usted al copiloto que va en el vehículo, eso es para consumir droga. ¿Qué parte tengo que me justifico para no hacer el bien, para no ayudar? Dice el Papa, analice que todos tenemos un poquito de cada uno y ahí es que va a estar la conversión para que este mundo cambie. Me llamó mucho la atención una reflexión que hice en torno al numeral 70
de la carta encíclica. Le puse más o menos este título: ante el dolor, las etiquetas y máscaras se caen. Ante el dolor humano, ya no es que yo soy sacerdote, o yo soy laico, o que yo soy judío, o yo soy samaritano, ya no importa. Ante el dolor, dice el Papa Francisco, solo hay dos tipos de personas: el que se hace cargo del dolor y el que pasa de largo. Aquí no hay musulmán, aquí no hay cristiano, aquí no hay católico, aquí no hay colombiano, mexicano o americano. Aquí, frente al dolor humano, solo hay dos tipos de personas: el que se hace cargo del dolor y el que pasa de largo. Y esto me confronta muchísimo, y ojalá los confronte a ustedes. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿El que pasa de largo o el que asume el dolor, el que se hace cargo de la situación? Ante el dolor se cae la máscara. Yo no soy tan sacerdote, no soy tan bueno, no soy tan el padre querido que se ve en las redes sociales. Si ante el dolor yo paso de largo, se me cae esa máscara. Yo no soy tan el buen padre de familia porque trabajo, porque hago de mi hogar un hogar bonito. Si ante el dolor paso de largo, se caen esas máscaras y solo queda el que se hace cargo de la situación de dolor del otro o el que pasa de largo. ¿Quién quiero ser yo? Ese es el llamado que el Papa nos está haciendo a todos los habitantes del mundo, porque esta carta no es para católicos, es para obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, bautizados en la Iglesia Católica y hombres y mujeres de buena voluntad del mundo entero. Dice el Papa: finalmente vamos a analizar los personajes de la parábola, los salteadores en primera medida. Dice el Papa: Jesús en ellos no enfatiza mucho, dice, ya los conocemos, ya sabemos quiénes son los salteadores, en ellos no se detiene Jesús. La pregunta podría ser: ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guardarse de la violencia o a perseguir a los ladrones que están robando a alguien? Y dice el Papa: todo el mundo sale corriendo. Si todos hiciéramos un cerco humano, todos los que estamos ahí en torno a eso, el ladrón la vería más difícil para huir, pero todos salimos corriendo. Ay, que aquí están robando, que no me vayan a robar a mí. Cada uno defendiendo su pellejo y olvidando que ahí queda una persona a quien le robaron, a quien acuchillaron, a quien necesitaba de mí, y yo salí corriendo. Veamos esos personajes, dice el Papa: a los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio, de una triste triste distracción. Por distraído no me di cuenta que el otro me necesitaba, o porque yo soy producto de una sociedad que desprecia ciertas personas, ciertos sectores de la sociedad. Entonces paso de largo, llego a ensimismarme, a desentenderme de la realidad, a ser indiferente ante la realidad de la otra persona. Otra actitud, dice el Papa, sería solo mirar hacia afuera, es decir, voltear la mirada para otro lado. Los que pasaron de largo eran personas religiosas, dice el Papa. Nosotros también podemos ser muy religiosos, muy católicos, muy personas de fe, pero atentos. El hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Esta es una pregunta fuerte y dura y directa del Papa Francisco. Un cuestionamiento. ¿Eres católico? Sí. Pero el hecho de tú ser católico y creer en Dios no garantiza que estés haciendo la voluntad de Dios. Una bofetada, siento yo. A veces uno tiende a acomodarse, como soy sacerdote, como yo voy a la iglesia, como soy laico comprometido.
estoy haciendo la voluntad de Dios, pero dice el Papa, a la luz de este documento que vamos a analizar, estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que Dios realmente quiere. Estoy logrando el progreso que Dios sueña para el mundo. Estoy viviendo como a mí me parece. San Juan Crisóstomo decía, desean honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y su desnudez. Qué bofetada de San Juan Crisóstomo, que en la iglesia ponemos muchos telones, que pintamos muy bien la iglesia, pero de esa parroquia no sale un mercado para un pobre. Que Dios no me tape la boca porque se dice que el que escupe para arriba luego a la cara le cae, disculpen el refrán, pero yo espero siempre tener en cuenta a los pobres. Lo intentaba hacer allá en mi parroquia, en Santa Lucía, en República Dominicana, cada mes sacar el diezmo de la parroquia, lo que los fieles aportaban y comprar comida para los pobres. Otras personas se me sumaron, hicieron que, bueno, al final estuviéramos dando como 100 mercaditos, pues no tanta cosa, pero por lo menos a 100 personas les estábamos llevando algo de comer, porque no puede ser que yo decore muy bonito el templo, lo pinte y lo renueve, pero para el pobre no haya. A esto nos llama el Papa Francisco. ¿Cómo es mi amor a Dios? Que se vea manifiesto a la hora de practicar la caridad. De hecho, aprovecho y le doy gracias a las personas que hacen llegar sus donaciones, porque hemos continuado con esa obra ya en República Dominicana. Algunas personas que sé que necesitan de vez en cuando hay la oportunidad, se les envía algo para que tengan de comer. Le pido al Señor que siempre ponga en mi corazón ese sentir de que de todo lo que llega hay que diezmar y hay que darle al pobre y al necesitado, a ese que está al borde del camino. Dice el Papa, analicemos a los salteadores del camino. Suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando hacia el otro lado. Dice el Papa, entre los salteadores y el que pasa de largo hay una alianza que hace un círculo vicioso, que la realidad se sigue repitiendo una y otra vez se va repitiendo la situación porque unos hacen el daño y los otros no lo reparan. Hermanos, solo criticamos, y eso fue lo que hicieron el sacerdote levita. Uy, qué gente tan mala, miren cómo dejaron a ese hombre, pero siguieron de largo. Dice el Papa, tenemos que salir de esa actitud de simplemente reprochar, criticar, pero yo estar contribuyendo con mi actitud a que las cosas sigan sucediendo. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malherido y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones y desarmados y desprovistos, o dirigidos al servicio de los intereses de unos pocos. Ese hombre malherido también soy yo, pero también es mi hermano, dice el Papa. Finalmente, el Papa nos invita a recomenzar, numeral 77 de esta carta. Hay que recomenzar, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Eso sería infantil, que los gobiernos, que el presidente sí va a cambiar el país. Estos días escuchaba a República Dominicana muy contento, ahora sí llegó el presidente que es, ahora sí, gracias a Dios quitamos del poder a un partido político que lleva dominando y haciendo mucho daño mucho tiempo. No se crean eso, esperar que un gobierno nos salve, que eso es utópico, dice el Papa Francisco, eso es hasta infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos de transformación. Es decir, no le apostemos a un gobierno, apostémosle a lo que yo puedo hacer. Cuando una persona cambia, el mundo cambia. Cuando yo empiezo a sembrar amor, a ser el buen samaritano, a compartir lo mío, a ayudar a los demás, a darle mi tiempo al que lo necesita, a ser misericordioso, mi gobierno empieza a cambiar, mi país empieza a cambiar. ¿Por qué? Por mi
empezó a cambiar. Y si todos empezamos a pensar en esa mentalidad de que el cambio soy yo, no un gobernante, dice el Papa, en ese momento el mundo empieza a cambiar. En ese momento hay esperanza. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer. Esas dificultades que parecen enormes, que están aplastando tu país, tu nación, dice el Papa, esa es la oportunidad para crecer. Busquemos ser prójimos sin fronteras. Numeral 80. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Prójimo, como lo dije hace un ratito, prójimo no es el que está cerca a mí. Prójimo es el que me necesita, el que necesita mi misericordia. Fíjense, me tiene pensativo, me tiene triste, no sé, en cierto modo impotente. Una noticia que leí en Así Prensa, el título dice, por lo menos les voy a compartir el título, sobre las comunidades religiosas en estos países más precarios. Vamos a ver que no se haya ido así. Dice aquí Así Prensa ayer a las 5:30 de la tarde. Brindan ayuda urgente a religiosas que enfrentan situación de miseria por la pandemia. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada brinda ayuda a casi 70 comunidades religiosas en República Democrática del Congo que enfrentan la miseria por la crisis provocada por el coronavirus. Yo no sé, pero esa noticia no sé cómo decirlo, pero me ha traspasado el corazón, porque yo he estado pensando desde que la leí. O sea, estas monjitas, 70 comunidades allá en el Congo, están dando su vida por la misión, y la pandemia les tiene en condición de miseria, dígase hambruna, lo básico no lo tienen. Y yo, gracias a Dios, lo tengo aquí todo, y me estaba haciendo la pregunta: Dios mío, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer llegar algo a estas monjitas? Y todavía estoy pensando en eso. Porque es que eso es lo que el Evangelio debe despertar en nosotros, hermanos. Esa es la parábola del buen samaritano. Bueno, la propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo al que yo pertenezco, dice el Papa. Esa es la propuesta final: ayudar al otro, al que necesita mi ayuda. ¿Quién es mi prójimo? El que necesite mi ayuda. Así me haya maltratado, así sea una persona que en términos humanos no lo merece porque ha sido un asaltante, ha sido mala persona, pero si en ese momento me necesita, ese es mi prójimo. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío. Y dice el Papa: hagámonos prójimos sin fronteras, prójimos del mundo entero. Y esta propuesta de la red de intercesión católica, pues la siento muy del espíritu, porque estamos rompiendo fronteras, pertenecemos a una comunidad, nos estamos formando para ser intercesores, y aquí aportamos un granito de arena para que el mundo sea mejor. Estamos conformando una comunidad de oración, haciéndonos prójimos de tantas personas que nunca nos conocerán, que no verán nuestro rostro, pero que sentirán el alivio con nuestra oración, sin saber de dónde vino ese alivio. Porque tú madrugaste un día a las 3 de la mañana a orar, porque el otro día madrugaste con nosotros a hacer el rosario el rosario de Aurora a las 5 de la mañana. En fin,
Siento que este proyecto que estamos adelantando en estos canales es un proyecto en la línea de lo que el Papa quiere, que nos hagamos más hermanos, que nos hagamos más humanos. Humanos en el sentido de que dice el Papa, ya no digo tengo prójimos, sino que digo yo me volví un prójimo para los demás. Y eso es diferente, porque cuando yo digo tengo prójimos, es decir, tengo personas por ahí cercanas que me pueden necesitar, es diferente a cuando, como el samaritano, yo me hago prójimo. Me hago la persona cercana a los demás y entiendo que me necesitan y que les puedo ayudar. La interpelación del forastero. Ese es el último título para cerrar este capítulo 2 y me disculpan que me extendí, pero esto tiene una riqueza muy grande y quiero que queden con un buen contenido sobre la carta encíclica. En este numeral 84 finaliza el Papa con el título La interpelación del forastero. Finalmente recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice, fui forastero y me recibieron. Mateo 25:35. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Romanos 12:15. Es una interpelación. Al final de nuestra vida se nos juzgará por cómo tratamos al forastero, al hermano. Fui forastero y me recibieron, dice el Papa. Tenemos que romper con estas cadenas que están rompiendo con la dignidad de la persona humana en las fronteras. A Colombia nos ha llegado más de 1 millón de migrantes de Venezuela. Y hay colombianos tan buenos, desde los que sacan el plato de comida al borde del camino y le dan al venezolano que va caminando, atravesando Colombia con el ánimo de llegar a otro país del Cono Sur, hasta el colombiano que maltrata al hermano venezolano. Al final de la vida se nos va a preguntar cómo lo trataste. Hermanos, y ese que ha llegado a tu país, ese que vino a tocar la puerta con hambre, es Jesús. Es lo que dice el Papa Francisco para cerrar este segundo capítulo del Buen Samaritano. Ese es Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque fui forastero y me acogiste en vuestra casa. Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Hermanos, la intención de fondo del Papa Francisco es transmitir el sentir de San Francisco de Asís, que todos somos hermanos y que en el hermano está Jesucristo vivo, esperando por mi caridad, es decir, esperando por mi amor. Me ha dolido, y me perdonan los hermanos dominicanos, pero me ha dolido, como también me ha dolido el maltrato aquí en mi país hacia los venezolanos, me ha dolido el maltrato al haitiano. Y bueno, espero no ofenderlos, pero siento que tenía que decirlo. Al haitiano se le ama, al haitiano se le recibe, porque en ese, disculpen la palabra, pero así lo decimos en Colombia, en ese negrito haitiano está Jesús. Y no te puedes referir despectivamente como el haitiano. Al haitiano hay que contratarlo para que limpie el césped, para que bote la basura, y se le da cualquier cosa al haitiano, porque él trabaja por nada. Al venezolano se le da cualquier trabajo, porque esos están hambrientos, están muertos de hambre y por cualquier cosa trabajan. Al venezolano no se le puede despreciar Colombia. En una palabra dice el Papa Francisco, al forastero no se le puede despreciar, porque ese es Jesús de Nazaret, porque ese es tu hermano. Fratelli tutti, fratelli tutti. Hermanos somos todos los hijos de Dios, independientemente de la nación, de la raza, de la condición social. Hermanos, somos todos. Espero que hayan disfrutado de este primer día del curso sobre la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco,
con un sentido social para instruir a la iglesia en este tema social, un llamado a vivir la fraternidad, a entender que todos somos hermanos. Pues este es el abrebocas. Mañana continuamos. Mañana el Padre Andrés expondrá los capítulos 3 y 4. Yo espero que no se lo pierdan. Invítenme más personas para que hagan parte de este gran curso que irá hasta el día jueves. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y que estén todos muy bien.